I don't know. Ya, nuevamente, vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Ahí sí. Em, Partiendo con un poquito de atraso el día de hoy, las redes hoy día están enojadas. Vamos Ahí a ver sí. qué ocurre. Ahí sí, ya estamos saliendo por Facebook, no sé hasta cuándo y tampoco sé hasta cuándo vamos a salir por YouTube, pero vamos a aprovechar inmediatamente nuestro tiempo. Después los voy a ir saludando a todos como se merecen, como dignan los protocolos. ¿Como dignan, dije? No, como dicen los protocolos. Eh, ahora sí, ahora sí. No me hagas reír, Lucas. Franklin, buenos días. Buenos días, buenos días. Hoy día me voy a tomar estos minutos extra en la clase, les digo al tiro, ¿ah? Me los voy a cobrar. Por si acaso. Yosinella dice, Luke se ríe con el chao pescado. Chao nomás, chao pescado. Ya, mientras se van incorporando todos a sus respectivos salones y veo que ya cada uno se fue a su salón, ¿no? El salón del pueblo. Están acá y... y el salón VIP también ya están acomodados. Acomodados. Buen día desde la sala VIP, que tengan un agradable comienzo de semana. Me siento de alta. Ya, la conspiración Zuckerberg no podrá con nosotros. Una ofrenda para aumentar la potencia de su vida. Oye, hermano, tengo 120, no sé qué, de tampoco sé qué, pero es harto. Entonces, porque tengo fibra óptica, obvio. Entonces, tengo mi propio satélite. Ustedes saben que el último lanzamiento de la cápsula Dragon, no sé cuánto, de Elon Musk, llevaba nuestro satélite. Claro, no sé, estas cosas no deberían pasar. Buen día nuevamente, buen día, buen día, buen día. Saludos a todos y arrancamos hoy día con lo que mostré en mis redes sociales el otro día. Envidienme, envidienme. ¿Cómo leer la Biblia y seguir siendo cristiano? Tan, tan. No se los puedo recomendar todavía porque recién empecé a leerlo anoche, ¿no? Pero ya lo que llevo leído eh, es sumamente interesante y evidentemente está en la línea absoluta de este curso, pero totalmente. Y usted dirá, ¿cuál es la línea de este curso? Esa es la gran pregunta. ¿Cuántas veces habían ido a un estudio bíblico liberal? Con todas sus letras. Ahí está, po, ¿ah? Este curso es para que dejen de tenerle miedo a los liberales. Yo no soy tan liberal tampoco, ¿ah? Y de hecho, qué difícil es definir una cosa como liberal y otra como conservadora. Qué difícil, ¿no? Por ejemplo, soy conservador en qué cosa. Uno debería decir, mira, yo soy liberal en algunas cosas y soy conservador en otras cosas, ¿no? Eh, pero claro, el mundo conservador, ¿a quién define como liberal? Ustedes saben que todo este rollo partió más o menos a principios de 1900, este rollo entre liberales y conservadores o fundamentalistas. Cuenta la historia o cuenta la leyenda a esta altura que en realidad el fundamentalismo surge, o este fundamentalismo moderno, surge a principios de 1900, cuando la iglesia, me parece que presbiteriana, o una de las iglesias presbiterianas en Estados Unidos, y otras también empezaron a ver con preocupación el avance de la teología de la ilustración, ¿no? Que por supuesto la teología de la ilustración es una cuestión cultural, po, si es cultural, ¿no? Entonces, y a eso le llamaron teología liberal, ¿no? Y teología liberal en el sentido de que esta teología de la ilustración decía, mira, bueno, es que quizás Moisés no partió el Mar Rojo, po. Quizás esto es parte de los relatos culturales, parte de los relatos míticos, parte de los relatos lo que sea. Por lo tanto, lo importante es descubrir el mensaje debajo de eso. No, y el mundo conservador dijo, no, que eso no puede ser, siempre nos han enseñado. Ahora, uno entiende cómo el mundo conservador
eh, eh, se bate en este asunto, ¿no? Porque claro, es lo que nos enseñaron de niños, pues. Entonces, cuando viene alguien y cuestiona lo que has aprendido durante tantos años y que en el fondo te ha traído seguridad, bienestar, una forma de vida, etcétera, entonces cuando llega el mundo más liberal y le dice, no, mira, quizás esto no fue tan así, bueno, hay que tomar en cuenta el tema de los escritores, las teologías narrativas y todas estas cosas, con nombres bastante ostentosos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre en la mente de una persona conservadora? ¿Qué onda? Si me han enseñado toda la vida esto es lo que me da sentido, lo que me da seguridad, lo que me da, lo que le da textura a mi vida, ¿no? Entonces, no es una lucha de liberales contra conservadores, sino que en el fondo el conservador defiende sus estados psicológicos de seguridad. No importa los argumentos, aquí los argumentos dan lo mismo, ¿no? No es una cuestión de argumentos, es una cuestión de resguardo. Entonces, el mundo conservador, ¿qué es lo que resguarda? No es su teología. El mundo conservador lo que resguarda es su seguridad psicológica. Lo que el mundo conservador resguarda es la seguridad psicológica de sus hijos, ¿no? O sea, lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? La seguridad para muchas personas tiene que ver con que las cosas sean inamovibles, ¿no? Es el sentido final de la urbanización total del ser humano, del Homo sapiens, ¿no? En donde ya finalmente encuentra su seguridad total, absoluta, completa, en que las cosas no se muevan, incluso si estas cosas no están bien. Incluso si estas cosas no están bien. Ha ocurrido con los estallidos sociales en distintos lugares, que la gente piensa que están bien y dicen, no, si yo apoyo esto, pero por otro lado dicen, ya, pero no exageremos, no llevemos esta cosa al punto de la violencia, etcétera. O sea, por un lado, racionalmente saben que está bien la movilidad, pero psicológicamente está tan arraigada esta idea de la seguridad en la inmovilidad que no se mueven. Entonces, ese es el drama del mundo conservador. Si el mundo conservador no tiene que ver con argumentos, no tiene que ver con argumentos. El mundo conservador se mantiene conservador porque en su conservadurismo encuentra, podríamos decir, seguridad y paz. Y por eso luchan con diente y garra respecto a los movimientos más progresistas o lo que sea. Bueno, partimos suavecito, ¿ah? Como día lunes. Eh, entonces, bueno, el autor de este libro, por si usted no lo conoce, se llama Jean-Dominique Crozan. Él era un cura, me imagino que francés. Déjenme ver aquí. Bueno, no voy a leer esto de nuevo, pero ahora, Jean-Dominique Crozan es conocidísimo en el mundo de la teología como uno de los fundadores de la teología liberal, ¿no? Eh, Él participó de algo que se llamó el Jesus Seminar. Yo en algún momento, por allá por Romanos capítulo 1 o 2, nombré algo así como el Jesus Seminar. Y el Jesus Seminar era un grupo de investigadores que se juntaron con un único objetivo, investigadores de gama alta, ¿no? Con un único objetivo que era saber qué de lo que dijo Jesús había más posibilidades de que realmente lo haya dicho. Una tremenda tarea titánica, ¿no? ¿Qué de lo que está escrito ahí, que se dice que dijo Jesús? Porque ustedes saben que para empezar los evangelios no los escribió Jesús, sino que los escribieron otras personas. Entonces, ¿qué de lo que está ahí es realmente, o podríamos dar ciencia cierta, de que lo que dice, con toda probabilidad, lo podría haber dicho Jesús? Partiendo de la base de que todo lo que está escrito, por ejemplo, las Biblias que se llaman en las Biblias de letra roja, ¿no? Que donde las palabras de Jesús están en rojo, ¿qué de todo eso que está en rojo realmente lo dijo Jesús? Una tremenda tarea. El nivel de estudio que se llegó con el Jesus Seminar fue impresionante. Ahora, los resultados fueron impresionantes igual, ¿ya? Entonces, por supuesto, el mundo conservador quería quemarlos en la hoguera si hubieran estado en la Edad Media, a todos los del Jesus Seminar. Ahora, cuando uno lee
la teología liberal, o sí, más o menos en esta línea, ¿qué es lo que uno encuentra? Y eso se los voy a contar a todos quienes siempre de repente dicen, pucha, pero ¿qué será la teología liberal? ¿Qué será la teología liberal? Y los monstruos de la teología liberal. La mayoría de los libros de teología liberal que yo he leído hacen dos cosas. Dos cosas. La primera es que se hacen las preguntas que uno siempre se hace, pero no las dice cuando estás en un mundo un poco más conservador, ¿no? Hoy todo el mundo se hace preguntas. Por ejemplo, si usted lee el libro de Rob Bell, que se llama Love Wins, ¿no? Que fue bestseller en el New York Times también, etcétera, etcétera, etcétera. Es un librito pequeño, ¿ah? Un librito pequeño, está en inglés, todavía no lo traducen al español. Que fue un bombazo, ¿no? En Estados Unidos fue un bombazo. A Rob Bell lo invitaban a distintos programas y lo trataban de hereje. De hecho, hay un documental ahora que salió respecto a la vida de Rob Bell. Es más o menos malito el documental. No es lo que uno esperaba, pero bueno, está ahí por lo menos. Eh, entonces, cuando uno lee, porque Love Wins significa, es como una apología de la misericordia de Dios que no lo concluye así como en una línea, pero va más o menos por la línea del universalismo, ¿no? ¿Qué es el universalismo? Son todos los teólogos y teólogas, algunos de ellos famosísimos, que creen que en realidad Dios los va a salvar a todos. Si usted pensaba que esta era solo una idea de Orígenes o de algún liberal por aquí y por allá, la verdad es que han sido muchos teólogos en la historia de la iglesia que han creído eso. De hecho, en la historia moderna, quizás uno de los teólogos más famosos del siglo pasado, Karl Barth, también al parecer andaba por la línea del universalismo. ¿Ya? Eh, entonces, cuando uno lee Love Wins, ¿qué es lo que encuentra? Son todas las preguntas que uno se hace respecto del tema del infierno. Todas, ¿no? Todas las suposiciones, todos los conflictos que uno tiene respecto de estas creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la teología liberal tiene dos cosas. Por un lado, se hace las preguntas y enfrenta las preguntas que todos tenemos. Todos. Todos vemos la Biblia y hay cosas que no nos cuadran, pero no lo decimos porque ¿para qué voy a levantar olas? No lo decimos porque la verdad es que no me interesa tanto y eso, hay gente que tiene razón respecto de eso, ¿no? Hay gente que no le interesa estos temas y quiere mantenerse en su iglesia tranquilo, gozoso, cantando, diezmando, orando, participando, y no le interesan estos temas y está bien. Eh, pero otros se hacen preguntas. Entonces la teología liberal tiene esos dos aspectos. Primero, nombre uno, ahora voy a poner el otro, ¿no? Primero, se hace las preguntas que todos nosotros nos hacemos y que de repente nos quedan dando vuelta ahí en el tintero y que no están resueltas en la Biblia. Hay cuestiones que pasan y que no están resueltas, ¿no? Entonces la teología liberal dice, bueno, pero preguntémonos acerca de esto. ¿Por qué ocurrió esto, no? ¿Cómo pasó esto? Y se responden desde las ciencias, se responden desde la antropología, sociología, psicología, trigonometría, no sé. Entonces la teología liberal se hace preguntas y para responderse, porque esas respuestas no siempre están en la Biblia, y para responderse toma de las ciencias afines que están en su tiempo cultural. ¡Pup! No es nada del otro mundo. Y en segundo lugar, la teología liberal lo que hace no solo se hace preguntas, sino que además busca también en el mismo texto bíblico posibles respuestas. Entonces, lo dije mal. Todo de nuevo. La teología liberal lo que hace es que se hace preguntas y las respuestas las busca o en el texto bíblico o en las ciencias afines. Eso es todo. Nada más que eso. Y por eso se les tacha de demonios, de anticristianos, que se les tacha de que lo que sea, y que ponen en conflicto, simplemente porque responden de dos formas. Primero,
revisando los textos que no se ven. Por eso yo les digo siempre, no debemos leer la Biblia paragráficamente, no debemos leerla en bloque, teológicamente, sino que debemos leerla como si nunca la hubiéramos leído, como lo vamos haciendo en este curso, ¿no? Y nos encontramos con cosas que uno dice, wow, eso nunca lo hubiera pensado, pero siempre estuvo ahí. Esos textos siempre estuvieron ahí. Entonces la teología liberal se responde yendo a la misma Biblia, pero no leyendo paragráficamente, sino que leyéndola así como línea por línea. Y en segundo lugar, las respuestas las buscará en las ciencias afines. Y eso no es nada más que eso. Ahora las conclusiones son distintas, por supuesto. Así que aquí está, yo se los voy a ir comentando en la medida que vaya avanzando. De hecho, quedé muy contento porque en la primera parte, Crozat habla de las dos justicias de Dios. Y que yo dije, qué maravilloso, porque en mi librito Nuach, mi librito sencillo, ¿no? Que ni siquiera tiene editorial, mi librito Nuach, yo hablo de los tres niveles de la justicia de Dios. Y justamente los dos primeros son los mismos que aparecen acá. Ahora, no es ocurrencia mía, estaría lejos de decir que eso se me ocurrió a mí. Lo que pasa es que uno lo que hace es simplemente juntar a veces ciertas cosas y les das un impulso distinto, ¿no? Así que, por eso cuando yo tengo una amiga, por ejemplo, que es pastora, y a mí me encanta ella porque ella no tiene ningún empacho en decir, bueno, yo soy liberal. Nosotros como que tenemos problemas con eso, ¿no? No es que uno sea algo, sino que uno participa también de alguna cosa, ¿no? Entonces, claro, yo tampoco tengo, y he aprendido un poco eso, ¿no? Muchos pastores deambulan o toman herramientas de la teología liberal y no pasa nada, ¿no? O sea, cuando un pastor cualquiera busca miren, cuando ocurrió el tema del Big Bang, ¿no? Muchísimos cristianos dijeron, tate, aquí tenemos ahora un argumento científico para decir que el universo se creó de la nada. ¡Pup! Entonces, claro, el cristianismo cuando le conviene, el cristianismo fundamentalista, cuando le conviene, se enamora de la ciencia, ¿no? Pero después cuando el Big Bang dijo, bueno, y todo lo que ocurrió después es un proceso evolutivo, entonces ahí el fundamentalismo dijo, no, eso está mal. Pero entonces me parece que no es jugar muy limpio, que uno tome las cosas que le convienen y dejar las cosas que no le convienen, ¿no? Entonces el cristianismo cuando quiere toma la ciencia, ¿no? Y dice, no, esto es, por ejemplo, lo que ha pasado con el tema de la homosexualidad. Entonces, como no se ha descubierto un gen de la homosexualidad, entonces el cristianismo fundamentalista está feliz. No, pero es que la ciencia lo dice, no hay un gen. Pero ¿y si mañana la ciencia lo descubriera? Adivinen qué va a hacer el mundo conservador. Ese es el punto. Entonces, tomar la ciencia a conveniencia para apoyar tus postulados, no sé si es tan positivo. Entonces la teología liberal en ese sentido va como abierta por la vida. Vamos a tomar lo que esté hoy día, lo que nos sirve hoy día, qué está ocurriendo en la ciencia, y desde ahí también nos apoyamos para el estudio de la Biblia, ¿no? Evidentemente esto puede ser un problema también para muchos. Porque todos nosotros, todos los que estamos seguramente en este curso, hemos pasado por el maravilloso mundo del mundo conservador. Y hemos tenido que dejar algo. Ahora, ¿por qué hemos tenido que dejarlo? Esas son cuestiones súper personales. Son cuestiones súper personales, pero todos hemos pasado por esa riqueza, ¿no? Del mundo conservador que es exquisito. Yo lo encuentro maravilloso. Pero algunos hemos tenido que pasar nomás por ahí. Y ahora tenemos hermosos recuerdos, ¿no? Eh, Así que por eso yo les animo, no se asusten con esta cosa de la teología liberal ni teología progresista. Lo que a mí me asusta, sí, de la teología liberal y progresista es que debe ser una teología que beba de un contexto. Y lo dije de manera bastante dura hace muchas clases atrás un día, que después yo creo que me arrepentí un poco de haberlo dicho. Pero yo creo que tenemos que hablar desde nuestra biografía espiritual. Eso. Tenemos que hablar, estoy hablando súper enredado. Lo que quiero decir
es que no es lo mismo que una persona hable de teología liberal teniendo 20 años y no habiendo pasado nunca por una teología conservadora, ni haber disfrutado del mundo conservador, ni haberle sacado el jugo al mundo conservador y haber tenido experiencias místicas con el mundo conservador, después haber pasado por el sufrimiento, ¿no? De dejar ese mundo y ahora estar en un mundo nuevo. A eso me refiero, ¿no? Que nosotros necesitamos una biografía para asentar nuestro conocimiento. Porque si yo me pongo, imagínense, a veces yo siento que la teología progresista cayó en manos de adolescentes teológicos, ¿no? Que no han tenido vivencia espiritual, que no han tenido una vivencia comunitaria, que no han tenido una vivencia conservadora, lo que sea, ¿no? Y que simplemente la teología progresista se transforma como en una herramienta de su rebelión adolescente y nada más. O sea, son adolescentes que no han experimentado la vida en el mundo conservador para poder tener el contraste. Y por lo tanto se transforman en monos con navaja, ¿no? Súper peligrosos. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, no es simplemente que vamos a enseñarle a todo el mundo. No, 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 no. Yo creo que hay que tener ciertos contextos sobre los cuales uno se para. Y estos contextos tienen que ver con dos cosas. Haber vivido el mundo conservador a concho y haber sufrido la salida del mundo conservador a concho. Por eso, por ejemplo, los estudiantes de mística judía, la tradición decía que solo pueden estudiar Kabbalah los de 40 años. Obviamente esto es un mito, ¿no? Pero ¿cuál era el sentido de esto? Que no puedes pasar a un nivel distinto si no has consumido el combustible de los niveles que están más abajo. Yo sé que decir que están más abajo puede sonar mal, pero no se me ocurre ninguna otra forma de decirlo. Por eso sí me preocupan algunas personas que sin tener vida de iglesia, que sin tener una vida profunda, sin haber pasado por una vida profunda, conservadora o lo que sea, agarran la teología liberal y son como monos con navaja, ¿no? Son súper peligrosos, porque finalmente se burlan del mundo conservador, finalmente hacen nata del mundo conservador sin haberlo conocido realmente. Entonces, ahora, esa es mi opinión, por supuesto, como siempre. Ok, vamos entonces a Eclesiastés. Y ya me consumí. Ah, pero si hoy día me voy a cobrar de los 10 minutos extra que no. Que no. Ya, miren, vamos a ir al versículo 8, pero quiero leer los primeros 7 en la Reina Valera para que, porque pasó el fin de semana y todo, para que entremos un poquito en onda, ¿no? Para que entremos un poquito en contexto. Y si quieren hacer algún comentario o colocar alguna pregunta sobre lo que estoy diciendo, tengan la plena libertad de colocarla para poder dialogar acerca. Me parece que son cosas importantes estas. O sea, cuando leí el título de este libro, porque este lo publicó la página de Chris Conti hace una semana atrás y yo lo encontré. El autor yo lo conozco, me gusta, pero me asusta. Y después vi el título del libro y que es algo con lo que siempre estamos lidiando aquí, ¿no? O sea, siempre tenemos tema con el tema de la ira, el tema del castigo, el tema de la violencia en la Biblia. Es una de las cosas que la gente que no se acerca a las iglesias tiene como argumento fundamental, ¿no? Pero ¿cómo voy a creer en un Dios que manda a matar ciudades enteras? ¿Cómo? Etcétera. Entonces siempre es una temática súper recurrente. Yo me acuerdo que hace unos años atrás, eh, con unas personas queríamos hacer unas clases de escuela dominical. Y resulta que todo el material que había eh, para niños, ¿no? Todo el material para niños hablaba del Dios de la ira y de que Dios te va a castigar y del Dios del infierno, etcétera. Entonces yo me acuerdo y les dije, pero, pero en realidad le vamos a enseñar eso a los niños, que tengan miedo, que teman al Dios de la ira, a la condenación. Eso es. Y surgió una discusión un poquito complicada en ese tiempo y las relaciones no terminaron muy bien. No terminamos peleados, pero sí cada uno como que tomó su rumbo. Entonces el tema del Dios de la ira, del castigo, de la violencia, es un tema
es un tema muy, muy, muy recurrente en el mundo de la iglesia y tenemos que ver cómo lo subsanamos y cómo lo solucionamos. Así que por eso me gustó el título del libro. Pero ya después se los voy a recomendar porque recién estoy en el capítulo 1. Así que ya saben, si quieren pueden colgar sus preguntas ahí. Voy a leer los primeros 7 versículos de Eclesiastés. Eclesiastés 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir para delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y hasta ahí llegamos la semana pasada en el versículo número 7 que logramos ir avanzando entonces. Vamos a leer entonces ahora el versículo número 8. Lo voy a leer en español simplemente. Esto es Reina Valera. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Es interesante que, déjenme buscar aquí el texto de Eclesiastés, ahora sí, Cogelet, capítulo 5, y este será el versículo número 7. 6, 7. Déjenme ver aquí las herramientas del texto. Ya. Y Mosek Rash de Gazel, esto es lo que dice el texto. Y Mosek Rash de Gazel, esto significa, y si opresión de pobres, ¿ya? Y perversión de derecho de justicia vieres. La palabra en la provincia es, dice Medina, o sea, Medina es provincia. Fíjense que el Midrash transforma a Medina, que significa en la provincia o en el lugar, ¿cierto? Medina, así se escribe. Fíjense que en el Midrash separan esto en dos palabras, que significa Bam, Diná, ¿no? O sea, hicieron de esa palabra dos palabras distintas y lo transforman en la siguiente traducción. Verás contra ellos la sentencia. ¿Ven? Miren, lo voy a leer en español como sale la Reina Valera. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, pero con este pequeño arreglín que hace el Midrash, dice, si opresión de pobres y perversión de derecho de justicia, verás contra ellos la sentencia, contra los que hacen, por supuesto, la opresión. Interesante, ¿no? Ahora, esto ocurre muchas veces en la traducción o en el Midrash o en la forma de acercarse al texto de la Biblia, porque el texto hebreo permite eso, lo que no puede ocurrir en español. Imagínense que usted juntara dos palabras en español o una palabra en español y sacara dos palabras, ¿no? Y por lo tanto le diera otro significado al texto. Si usted hiciera eso en la iglesia, le van a decir, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? Estás pervirtiendo el texto, ¿no? Pero en los métodos de hermenéutica judaica eso es posible y mucho más, ¿no? Entonces, todas estas posibilidades caben cuando los textos hebreos no son fáciles de entender
desde el método tradicional. Entonces recurres a estas otras formas de interpretación. Todas esas posibilidades están en el método de interpretación rabínico. Bueno, después dice el Midrash que hombres, luego ángeles y luego Dios. A esto se refiere cuando dice, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Entonces el Midrash dice que estos son los hombres, los ángeles y Dios, ¿no? Sobre los ángeles. Ahora, el comentario ortodoxo de este texto, basado en los textos hebreos, dirá lo siguiente. Hashem, esa es una de las formas de referirse a Dios, Hashem, que está más elevado que los malhechores, observa sus acciones y aguarda hasta el punto en que se colme de sus pecados y finalmente envía a quienes están más elevados que los malhechores, es decir, a los ángeles, a cobrarse por sus obras. ¿Qué les parece esto? Bueno, esto es parte de la tradición oriental, ¿no? Entonces Dios espera, porque además el texto del Midrash dice que Dios es lento para la ira. Entonces Dios espera hasta que los malvados ya lleguen que lleguen hasta acá arriba. Entonces Dios envía a los ángeles. Es súper interesante esta palabra envía, porque resulta que la palabra malaj significa el enviado, ¿no? Es muy interesante cómo el verbo de Dios en la tradición después toma forma de ángel, ¿ya? Por eso se dirá que los ángeles no tienen conciencia y no tienen voluntad propia, ¿no? Porque son la extensión de la voluntad de Dios. Si Dios dice, voy a enviar un castigo, envía a los melajim, ¿no? A los enviados, que eso significa ángel. Entonces, entonces es muy interesante cómo una acción de Dios finalmente termina adquiriendo personalidad, ¿no? Una acción de Dios termina transformándose en un ángel. Eso es súper, súper interesante. Bueno, entonces Dios es lento para la ira, como dice el texto, ¿no? Lento para cuando ya se rebalsó el vasito, entonces Dios envía a sus enviados, ¿cierto? Envía a sus ángeles para que castiguen a los malhechores. Desde todo esto, el texto no es fácil. Si vieres opresión de los pobres y perversión del derecho y de la justicia, después dice, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila uno más alto y sobre este otro más alto todavía. Y uno dice, ok, tendría que entonces, ¿se acuerdan que cuando leímos Romanos respecto de esto, ¿no? Cuando Pablo escribe y dice, bueno, toda autoridad es puesta por Dios, por lo tanto sométanse a toda autoridad, y tú dices, ya, pero ¿y si la autoridad la está embarrando? Esa es una pregunta que distintas teologías han tenido que responder y vérselas a lo largo de los años, ¿no? Eh, Al parecer en el mundo oriental hay una especie de quietismo. Cuando nosotros leemos estos textos que constantemente dicen, mira, pero tú no hagas nada, como que tú no te rebeles, como que mejor no, bueno, lo está escribiendo un rey, ¿no? Salomón. Como que mejor no lo hagas, como que esperes en Dios, ¿no? Pero claro, es muy fácil decirle al que está sufriendo que espere en Dios, ¿no? Pero el que sufre no siempre quiere esperar en Dios. Entonces hay como una especie de quietismo, ¿no? Como que en el mundo oriental está esta idea de que todo lo que ocurre ocurre por Dios, ¿no? Y por lo tanto yo no debiera interferir en lo que Dios va a hacer, porque todo al parecer tiene que... Y eso me parece que por un lado puede ser tremendamente piadoso, pero puede ser tremendamente peligroso, ¿no? Y por lo tanto debemos juzgar eso también, ¿no? Con nuestro juicio. Porque claro, ¿cuántas personas no se han dejado llevar y se han dejado estar porque, bueno, hay que esperar los tiempos de Dios? Y eso suena tan piadoso, pero muchas veces es porque son personalidades en donde la desidia hace nata, ¿no? En donde simplemente no se quieren mover, pero en su expresión es como, mira, dejemos que estas cosas mejor pasen, porque Dios tiene, como que nunca toman la decisión, ¿no?
y se escudan bajo una falsa piedad. Eh, entonces, y esto es muy oriental, fíjense que cada vez que leemos estos textos es como que nunca hay una invitación del escritor bíblico, ¿saben qué? Agarren las armas y vamos y ya se acabó la cuestión, ¿no? Hasta aquí nomás llegamos. Mucha paciencia, ¿no? Como que siempre el texto bíblico como que trata de, no, pero miren, no se levanten, no, no. Lo que dice este texto, miren, si ustedes vieran que oprimen a los pobres, que hay una perversión de la justicia y del derecho, y después dice, no se maravillen, porque por sobre estos personajes hay uno más alto y sobre estos hay otro más alto. ¿Ya? Igual que Pablo, ¿no? Cuando Pablo dice, miren, todas las autoridades fueron puestas por Dios, así que no se les vaya a ocurrir rebelarse contra la autoridad. La teología ha tenido que vérselas con esta cuestión por mucho tiempo, ¿no? Por muchos años. La expresión más moderna sería la teología de la liberación, ¿cierto? Sería como la expresión moderna de esto. ¿Cuál es el punto? ¿Hasta dónde el pobre, el oprimido y aquel que la justicia lo hace pebre, ¿no? En comparación con otros, ¿hasta dónde uno puede esperar? ¿Hasta dónde es cristianamente posible esperar? ¿No? ¿Hasta dónde es éticamente posible esperar a que Dios haga algo? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿Saben dónde está? No está, ¿no? No hay. No hay una forma en que uno pudiera decir bíblicamente, tengo que esperar hasta aquí. No. Por ejemplo, ayer yo estaba leyendo el informe de CIPER, que es una página de periodismo independiente, que aquí en Chile algunos la conocen harto, acerca de los famosos privilegios de la élite en nuestro país. Es interesante, nada del otro mundo que uno no supiera. Lo interesante fue que cita a un autor de Estados Unidos que escribió un libro. Este autor es un sociólogo y él estuvo viviendo un año haciendo su investigación en uno de los colegios de élite, San Paul, creo que se llama, de Estados Unidos, donde el año vale 32 millones de pesos. El año. Si ustedes consideran que son 12 años de escolaridad, estamos hablando de una tremenda cantidad de dinero. ¿Ya? Y él estuvo un año viviendo en esto. Y él escribe qué es lo que ocurre con la élite y la educación y todo lo demás. Eso está ahí. Lo que me impresionó, además del reportaje, era algo que corroboraba una información que yo había leído hace tiempo acá. Y dice esto, que una persona en Chile, para poder salir de la pobreza, dejar de la línea de la pobreza, y que pueda pasar a ser clase media, tienen que pasar 6 generaciones. 6. Bueno, porque todo este asunto venía de la idea, el reportaje venía de la idea esta de que generalmente las personas que les va muy bien en la vida, ¿no? Y que tienen su futuro más o menos asegurado, lo que suelen decir es que eso se lo ganaron por su esfuerzo, ¿no? Es que yo me esforcé y por lo tanto los pobres son pobres porque no se esfuerzan. Esa es como la lógica, ¿no? Una lógica bastante perversa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pero existe un poco esta lógica y el autor del libro, además que yo les comento, también ataca esa lógica y dice que no es así, que no es una mentira, ¿no? Que no tiene que ver con que uno se esfuerza mucho más y por lo tanto llegan a ser, sino que de hecho en Chile dice que el 57 o 53% de los gerentes de la mayoría de las empresas grandes que hay pertenecen a este grupo de familias que siempre están ahí mismo, en ese mismo lugar. No tiene que ver con las capacidades personales, sino con una herencia, digamos. Entonces uno se pregunta, ok, ¿hasta dónde está el punto? ¿Dónde está el punto de inflexión? ¿No? ¿Dónde está el punto en donde el cristianismo debería decir, ya, pero saben que esto se les pasó la mano? Entonces, este quietismo oriental es súper peligroso. Peligroso porque te puede mantener ahí, frenado por generaciones, ¿no? Y esto en ámbitos sumamente cotidianos también, ¿no? Las mujeres maltratadas y abusadas por esposos cristianos y ellas se mantenían ahí porque tenían que obedecer nomás, ¿no? Porque no se pueden rebelar. Entonces, esta cuestión es un tema sumamente interesante. ¿Dónde está el punto en donde el cristianismo diga, no, sabes qué, esta cuestión se pasó de raya?
¿O tenemos que esperar eternamente y ver que Dios va a ir al mando y Dios le va a pagar a cada uno? ¿Cómo va a hacer eso? El cristianismo ha tenido que vérselas con esa pregunta toda la vida. Toda la vida. ¿No? Desde Martín Lutero, la rebelión de los campesinos, ¿no? Los campesinos esperaban el apoyo de Martín Lutero y resulta que el apoyo de Martín Lutero fue para los príncipes de Alemania y reventaron a 100.000 campesinos que se habían levantado justamente porque ellos llegaron a la conclusión. También hay cuestiones históricas aquí, ¿no? No solo teológicas, hay cuestiones económicas, políticas, históricas y religiosas. Pero algunos de ellos habían llegado a la conclusión de que ya la copa había sido realzada y que ellos en el fondo eran la manifestación de esta justicia divina. Entonces cuando Kohelet nos dice aquí, si vieres que están oprimiendo al pobre y que hay una perversión del derecho, ¿no? E injusticia vieres en tu provincia, no te maravilles, porque sobre el alto vigila otro más alto y sobre ese alto uno más alto todavía. ¿Qué me dice con eso? Quédese tranquilito, ¿no? No haga nada. Entonces estos textos también son sumamente políticos, ¿no? O sea, qué conveniente para el rey, ¿cierto? Porque Salomón es el rey, ¿no? Qué conveniente para la élite decirle a los demás, si ustedes vieran esto, no hagan nada, porque no se olviden que sobre esto hay otros que están más altos. O sea, lo que le está diciendo en el fondo es, ustedes no hagan nada, porque en algún momento el que está más alto sobre todos se va a cobrar. Pero ¿y cuándo? Eh, entonces, ¿quién puede decir hasta cuándo podemos esperar? Esa es una gran pregunta, ¿no? Es una gran pregunta. Eh, Hemos tenido rebeliones y todas las rebeliones que hemos visto han sido aplastadas, ¿no? Los judíos contra los romanos, aplastados en el siglo segundo. Primero en el 70 después de Cristo, después en el 135, fueron reventados los rebeldes judíos que buscaban justicia también. Se fueron todos. La rebelión de los campesinos en la Alemania de Lutero, reventados también. La teología de la liberación, reventado hasta por sus coterráneos católicos, ¿no? O sea, cuántos católicos estuvieron en contra de la teología de la liberación, hasta el Papa, ¿no? Estuvo en contra de la teología de la liberación. La misma Shoah, ¿no? El holocausto judío también, ¿no? Exterminados, ¿no? Entonces, ¿quién puede decir, ya, esto es mucho, esto es demasiado, tenemos que actuar? ¿Quién puede decirlo eso? Por supuesto que son preguntas que se nos plantean desde el texto bíblico. ¿Hasta cuándo esperar en Dios? Esa es la gran pregunta del cristiano. ¿Hasta cuándo esperar en Dios? Y cuando ese esperar en Dios no es simplemente sinónimo de mi desidia espiritual, de mi falta de voluntad y energía, de mi falta de proyección, de mi falta de valentía. ¿Cuándo? ¿Podemos identificar eso? ¿No? ¿O preferimos vestirnos de piedad? Me parece que eso lo sabe uno en su interior. O sea, uno es una cosa lo que dice, otra cosa es lo que uno piensa y lo que uno sabe acerca de sí mismo. Uno sabe cuando se está dando una respuesta piadosa a esto de esperar en Dios, cuando en realidad lo único que hay es miedo, temor, falsa espiritualidad o lo que sea. Ya lo leíamos hace unas semanas, todo tiene su tiempo, ¿no? Y quedarse pegado en un tiempo, aunque digamos que estamos esperando en Dios, puede ser un problema y finalmente una excusa. Bueno, wow. Se había caído Oye, que están pesados todos. Miren, YouTube se cayó ahora, por lo menos en Facebook seguimos, chicos. Paciencia, paciencia, paciencia. Se pegó YouTube. Y se da la bienvenida y todo. Em, para poder entrar a este salón mínimo una factura. Eh, a ver, ¿qué cosa?
y dejarle todo a Dios, por un lado puede ser muy piadoso y por otro lado muy violento. Creo que debemos actuar cuando se están sobrepasando los límites e infringen nuestra integridad. Esto es súper interesante porque fíjense que al principio de este libro, Jean-Dominique Crozat eh, dice que efectivamente Jesús trae la rebelión pacífica. Trae una rebelión pacífica, imposible no pensar en Martin Luther King, ¿no? No una rebelión violenta, sino una rebelión pacífica. Y eso es sumamente interesante. Cuando uno lo ve es eso, ¿no? Eh, Alfonso dice, sin embargo, Chile es el país con mayor movilidad social de la OCDE. Una muestra de eso es que la mayor parte de mis estudiantes de la universidad es primera generación universitaria y provienen de colegios subvencionados. Totalmente de acuerdo, hermano. Yo creo que no vamos a discutir el hecho de que Chile ha tenido un avance, si eso, eso no lo podemos desconocer, absolutamente. Las cifras lo dicen. Pero que hay cosas que mejorar absolutamente, ¿no? Yosinella colocó el texto de la NTLH. No se sorprenda cuando note que el gobierno comete injusticias, persigue a los pobres y les niega sus derechos en alguna parte, porque cada autoridad está protegida por la que está por encima de ella y las dos están cubiertas por las autoridades superiores. ¡Ay, qué buena traducción! Voy a llorar. ¡Qué buena traducción! O sea, esto merece no sé qué. Yo no sé qué. Pero qué buena traducción. Se las voy a leer de nuevo. Miren, tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. O sea, yo me pregunto cómo habrá traducido, si alguien tiene a mano ahí la Biblia latinoamericana. Veamos cómo traducen los traductores de la latinoamericana, a ver si llegan tan potente como esto, ¿no? No se sorprenda cuando note que el gobierno comete injusticias, persigue a los pobres y les niega sus derechos en alguna parte, porque cada autoridad está protegida por la que está por encima de ella, obvio, y las dos están cubiertas por las autoridades superiores. Miren lo que el Midrash dice de ángeles y Dios. Esta traducción dice, no, 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 no. O sea, cada autoridad encubre a la autoridad que tiene más abajo. Y los que son perjudicados, ¿quiénes son? Los mismos de siempre, ¿no? Qué buena traducción. Eh, ya, en YouTube no volvimos, ¿cierto? No, no volvimos. Ya, estamos todos arrejuntados aquí en Facebook. Ya, buenísima traducción. Eh, bueno, si alguien alcanza, mientras hacemos los comentarios finales, porque no voy a alcanzar a pasar al siguiente versículo. Esto va lento, ¿no? Un versículo por clase, estamos lentos, ya, pero en uno de estos días vamos a agarrar vuelo y ¡fa! Con todo el fuá, ¿no? Los chilenos saben eso. Si alguien tiene la traducción latinoamericana que la pueda colgar aquí en Facebook, sería ideal para eso. Ya. Como siempre, el texto bíblico nos plantea más preguntas que respuestas. Quizás esa sería la diferencia, una diferencia entre la teología liberal y la teología conservadora. Que la teología fundamentalista tiene puras respuestas, mientras que la teología liberal tiene puras preguntas. Eh, y desde el punto de vista... Oye, mi gato anda súper lejos, ya me estoy preocupando ya. El Otto está muy lejos de casa. Eh, pero fíjense que es sumamente interesante. Yo les voy a colocar un ejemplo. Respecto de lo que dije, la teología conservadora solo tiene respuestas, ¿no? Por eso me cargan estos libros de preguntas teológicas y respuestas, ¿no? O cuando, por ejemplo, usted en esta película Dios no está muerto, que tiene tres versiones, el pastor que aparece en esas películas, ya, ahí llegó Otto, se vino corriendo para acá. Quizás vi un perrito. Otto es liberal, se los digo al tiro. En las películas Dios no está muerto, hay un pastor.
Y en una de las películas, no sé si es la uno y la 2 o la 2 y la 3 no me acuerdo, llega un, no sé si es chinito o coreano. Entonces le dice pastor, que un amigo le había dicho que, porque este chico coreano o chinito, no sé qué era, tenía muchas preguntas. Em, Muchas preguntas. Entonces, y cuando se acerca al pastor, el pastor dice algo así como, bueno, vamos a tener que tomarnos un café para esto. Y dime cuál es tu primera pregunta. Yo dije, ¿qué? O sea, obviamente no tengo nada contra el actor, pero el personaje es esta idea de yo tengo todas las respuestas. ¿En serio? ¿Los pastores tenemos todas las respuestas? No. De hecho, tenemos más preguntas que respuestas. Entonces, pero esa actitud, ¿no? Bueno, es el clero norteamericano, pues de allá vienen las películas. Así que ellos sí tienen todas las respuestas. Pero yo creo que nos falta un poquito de humildad frente a eso, ¿no? De hecho, cuando uno conversa con una persona, usualmente son las preguntas las que suelen liberar más que los consejos. Eh, el, el- el consejo lo que hace es que limita al otro en su actuar. Para que el otro pueda tomar decisiones fundamentales en su vida, necesita que le hagas preguntas, no que le des respuestas, no que les des consejos. Por eso yo como pastor raramente doy un consejo, aunque me lo pidan, ¿no? Lo que yo más hago son preguntas. ¿Ya? Porque yo creo que las preguntas te sirven mucho más. El consejo es como hambre, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? El consejo como que te calma, el consejo como que te quita la ansiedad, pero por ese momento. En cambio, las preguntas te las puedes llevar y puedes estar una semana dándole vuelta y puede que en esas preguntas puedas encontrar alguna cosa. Bueno, así que esa es otra diferencia entre la teología liberal y la teología fundamentalista. Aquí Alfonso colocó la traducción de la latinoamericana. En una región ves al pobre oprimido y el derecho y la justicia pisoteados, no te sorprendas, ya que sobre una autoridad hay otra y así sucesivamente. Ah, bien, bien la traducción. Aunque lejos es más... Oye, es muy teología de la liberación la Biblia de la Yossi. ¿De dónde salió esa traducción tan interesante? Eh, entonces, Gela dice, muy bien dicho, por ejemplo, ¿quién controla a Bolsonaro o a Maduro? ¿Es abuso de poder? ¿Cómo podemos saber antes de votar? Qué buena pregunta. Obviamente no tengo la respuesta para esa pregunta. No tengo la respuesta para esa pregunta. ¿Dónde nosotros, y por eso tenemos que volver una y otra vez a Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús? Su rebelión no era violenta, ¿no? Su rebelión no era violenta. Su rebelión era en el tú a tú, ¿no? Era cómo libero a este que está acá al lado, que está sufriendo ahora, por una forma de pensar, por una forma de razonar o por una imposición autoritaria de otros. ¿Cómo libero a este que está aquí? Eso era, ¿no? Entonces, esa es una gran cuestión. Es una gran cuestión. Sobre todo en nuestros países que por un lado o se están yendo demasiado a la derecha o por otro lado se están yendo demasiado a la izquierda. Eso a mí personalmente me preocupa muchísimo, ¿no? Yo sí dice que la Biblia es de la sociedad bíblica brasilera. Qué buena traducción. Ya, son las 10 de la mañana con 5 minutos, lo dejamos hasta acá nomás. Chicas y chicos, y nos encontramos mañana. Voy a terminar la emisión de YouTube y voy a subir la versión de Facebook. Finalizar, ¿ya? Y me despido de todos ustedes. Ha sido una gran jornada, lo hemos pasado increíble, o sea, yo lo he pasado bien, no sé ustedes. Pero ha estado sumamente interesante el análisis del texto de hoy, sus comentarios y todas las cosas que han ido poniendo. Les mando un abrazo y nos encontramos mañana. Entonces, larga vida y prosperidad. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana, si Dios quiere, para seguir estudiando concienzudamente el libro de Eclesiastés. No vamos a dejar pasar ni una coma de este libro sin que sea estudiada.
Bueno, eso, que tengan un lindo día, pásenlo bien, bendiciones y nos vemos mañana.